y hermanos todos, seguimos con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y nos quedamos en la máxima de la encíclica que cuestiona la propiedad privada, como hace la moral social, e incorpora a las generaciones futuras, ampliando así la solidaridad para con ellas. Es de alabar esta dimensión de la cuestión privada, de la propiedad privada y la solidaridad con todas las criaturas. De ahí que vale la pena recordar algunos factores que ejemplifican aún más la relación entre justicia y problemática ecológica. En primer lugar, pensemos en las guerras actuales que tienen como trasfondo el dominio de algo tan querido por el hombre, el petróleo, del gas natural y de los minerales o de los recursos hídricos tan escasos ya que es el agua. La escasez de estos recursos acentúan los conflictos existentes y generan otros nuevos. Y en segundo lugar, una evidencia que nos aboca a una pregunta poco presente a veces en nuestros planteamientos humanos. La primera es, ¿por qué el norte, con una huella ecológica muy superior en los países del sur, sufre las consecuencias negativas de la contaminación y del cambio climático en menor medida? La pregunta y la reflexión es la siguiente. ¿Es justo esto? ¿Las cargas y los sufrimientos se distribuyen equitativamente o proporcionalmente respecto de los que más contaminan? ¿Es esto justo? Y en tercer lugar, cabe preguntarse también si es justo que los países del norte, que han realizado una revolución industrial sucia, usando combustibles muy contaminantes como el carbón y sin ningún miramiento sobre los residuos, exijan ahora a los del sur que se industrialicen de una manera más limpia y sin ningún tipo de ayuda. ¿Esto es justo? Recordemos aquí la noción de la deuda ecológica del norte hacia el sur y las llamadas condicionalidades que imponen los países ricos a los del sur mediante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que no dejan de ser mecanismos neoproteccionistas. En cuanto al lugar, en cuarto lugar, en los Estados Unidos surgió un movimiento en favor de la justicia ambiental ligada a casos de racismo, ya que son muchas las evidencias que demuestran que en muchas ciudades
las cargas de contaminación recaigan más sobre los suburbios pobres que sobre los barrios ricos. Y en quinto lugar, es evidente que en el planeta hay muchos conflictos de justicia donde están implicados problemas ecológicos, aunque a menudo no se usa un lenguaje propiamente ecológico. Por ejemplo, de ellos son las luchas contra productos tóxicos, dioxinas, metales pesados, fruto del llamado imperialismo tóxico, cuyo cometido era enviar productos contaminantes a países pobres, violando así la Convención de Basilea del año 1989, o la biopiratería, como se denomina al acercamiento de recursos de comunidades indígenas sin ningún pago o cambio, ni reconocimiento de que son ellos los dueños, o los movimientos contra las plantaciones intensivas de pino, eucalipto para producir papel para exportar, o la defensa de los ríos contra la construcción de grandes represas, o los conflictos mineros por la contaminación del agua, o el empleo de tierras para explotaciones a cielo abierto, o la defensa de los manglares contra las empresas productoras de gambas, y así podríamos seguir terminantemente. Dios mío, qué situación. Por eso, hermanos y amigos, la encíclica remarca todos estos aspectos, denunciando que de manera están afectando a los más débiles del planeta, tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente pobre. Esto es un hecho, hermanos y amigos. Y pone como ejemplo el problema del agotamiento de las reservas intícolas, y cómo perjudica a los que viven de la pesca artesanal, o de qué manera el problema de la contaminación del agua afecta a los más pobres que no pueden comprar agua envasada. Dice la encíclica en el capítulo 48. Así la encíclica habla también de la deuda de los países del norte hacia los del sur, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con los desequilibrios comerciales, consecuencias en el ámbito ecológico, así como el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente en algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados del norte. Industrializado a producción de daños colaterales, como la contaminación con mercurio, o en la minería del norte, o con dióxido de azufre en la del cobre. Y señala también la encíclica que la responsabilidad debería estar diversificada entre Occidente y los países del sur.
Y en cambio, y el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate menudo dominado por los intereses de los más poderosos. Pues bien, hermanos y amigos, así es, pues como la encíclica, utilizando el término de la ecología integral para remarcar la unión de los diversos aspectos de la problemática ecológica, lleva intrínsecamente una crítica a las versiones reduccionistas del problema, que solo se centran en algunos aspectos de la problemática ecológica. Otro valor que se ve en la encíclica es el siguiente: creer en el valor de la biodiversidad. Veamos. Para el ecologismo, este es un valor muy importante y por ello defiende que se tomen medidas para preservar la biodiversidad cuando ésta se ve amenazada por causas humanas. Y siendo realista, actualmente se están produciendo signos de tensión biológica, disminución de la pesca, extinción de especies, deterioro de los pastos, retroceso de la masa forestal total del planeta. Ahora bien, podemos preguntarnos si la biodiversidad es buena a priori. Desde que comenzó la vida se ha extinguido multitud de especies. Otras han ido evolucionando y nada ha sucedido en el ámbito macro de la biosfera. Pero sin embargo, durante los últimos años hay evidencia de que la aceleración de la disminución de las poblaciones animales y el aumento de las especies en peligro de extinción han sido causadas por la especie humana. No sabemos si la causa humana es equiparable a las causas naturales que se han producido con anterioridad durante la evolución, ya que la especie humana es, a su vez, una especie más que en términos biológicos se ha vuelto altamente depredadora. Y justamente por ello, uno de los valores de la biodiversidad es el hecho de que preserva la supervivencia y al mismo tiempo permite que algunas de las variedades pueda sobrevivir ante cambios climáticos súbitos, por ejemplo, el aumento de la temperatura y las sequías. Y un pool genético amplio permite aumentar la supervivencia ante cambios externos. Y así, pues, ante las múltiples incertidumbres que tiene el planeta Tierra, sería bueno preservar al máximo la biodiversidad, ya que ésta puede convertirse claramente en un factor que nos ayude a sobrevivir en el futuro. Por otra parte, hermanos y amigos, cuando la encíclica habla de la ecología cultural, incluye la dimensión humana de la biodiversidad, criticando la homogeneización de las culturas.
y alerta de que la desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Lo dice en el número 145. En terminología de justicia podríamos decir que amplía el concepto al tener en cuenta la diversidad cultural, y en terminología de derechos la amplía al incluir los derechos de los pueblos, de las minorías, es decir, los denominados derechos humanos de tercera y cuarta generación. Pues bien, esa es otra faceta que vamos descubriendo. Lo vamos a dejar aquí para después seguir, para que no nos cansemos. Poco a poco vayamos viendo lo que nos afecta y nos dice la encíclica del Papa Francisco. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Nos vemos.